¿A ti no te ha pasado que te acuestas a dormir y empiezas a tener esos sueños pesados? Después de esos sueños se convierten en pesadillas, esas pesadillas en las que a ti te privan, donde tú eres consciente de lo que te están haciendo y donde tú les estás mirando la cara a esas personas que son bien feas y por más que tú te muevas, por más que tú grites, por más que tú ores, no puedes despertar o no puedes moverte, o quizás empiezas a despertarte a las 11 2 3 de la mañana y no logras conseguir el sueño, o duermes toda la noche, pero a la hora de levantarse te sientes igual de cansada. Todos estos síntomas que te estoy contando, yo los viví tanto de noche como en la mañana. Mi primer ataque energético, bueno, ahora con el conocimiento que tengo y con lo que sigo aprendiendo, sé que era un ataque energético. La primera vez que a mí me dieron todas estas cosas raras fue en la mañana cuando despaché mis niños para el colegio y yo me recosté en mi cama, eran como las 7:15, 7:20 y me recosté y cerré los ojos y la demora fue que cerré los ojos, que en mi pieza se abrió como un túnel y yo salí como volando, pero volé y volví y quedé en mi pieza. Pero yo miré mi cuerpo cómo estaba acostado en mi cama, no me dio miedo y al lado de mi cuerpo habían dos personas aproximadamente de 2 metros, creo yo que de 2 metros porque yo estaba parada y ellos estaban sentados en mi cama observando mi cuerpo y prácticamente eran como un poquitico más grandes que yo y yo estaba parada. Yo les dije, pero uno habla, pero no es con la boca, sino como con la mente. Yo les dije a esas personas que qué hacían y ellos muy con como cámara lenta me voltearon a mirar a mí y con sus dedos me mostraron un reloj que había en mi pieza, pero en mi pieza no había ningún reloj y yo miré ese reloj y eran como números romanos y yo como que hice así y no les presté atención y yo le dije, este es mi sueño. Ellos no me dijeron ni sí ni no, ellos siguieron viendo mi cuerpo y yo les decía como, este es mi sueño. Como yo miré que ellos no me hacían como caso, yo le, yo puedo hacer lo que yo quiera. A lo que yo les dije, yo puedo hacer lo que yo quiera, automáticamente volví, es como un túnel que lo absorbe y volví, como que me absorbieron por ese túnel y ¡fum! Otra vez ahí con mi cuerpo. Cuando yo desperté, ahí sí me dio mucho miedo, me levanté de mi pieza y salí, no volví a entrar a esa pieza porque yo miraba y yo era así como retirada y miraba, yo decía, pero ahí estaban esas dos personas y estaban mirando mi cuerpo y yo me tocaba, yo me miraba. En ese entonces estaba pasando por mi despertar espiritual, estaba con emociones, estaba con ansiedad, bueno, estaba con un poco de cosas, con dolor de cabeza y ese fue mi primer ataque, mi primer síntoma que miré fue a esas personas. De ahí empezaron las cosas más raras en mi vida. Siempre me daba, primero o en las mañanas, siempre como no podía descansar bien, pero todavía en las noches no me habían dado esas pesadillas, solamente que en las noches no sé, no me daba sueño, no podía descansar bien, despachaba a los niños y me acostaba un ratico en la cama, pero como después del primer ataque ya me dio mucho miedo, entonces no me acostaba en la pieza, sino que me acostaba en el sofá, en la sala y a la misma hora, como a las 7:20, 7:30, y la demora era que me recostara, o sea, la demora era que cerrara los ojos, que fue otra vez por ese túnel, pero esta vez ya no miré ni seres, sino que me trasladé como a la casa antigua de mis padres. ¿Por qué antigua? Porque la casa de mi papá ahorita está renovada, está bien bonita, pero donde yo me trasladé era a esa casa donde era de madera, las cosas viejitas, todo como esa familia. Y yo miré a papá y a mamá como con la ropa de esa época y a mí me dio alegría y yo le dije, hola mamá. Cuando yo le dije, hola, o sea, primero yo sentí como confusión y yo dije, bueno, ¿y yo ahorita qué hago aquí? Y yo pues sorprendida porque miraba las cosas, pero yo sabía que esas cosas no pertenecían al mundo porque mis papás ya no tenían esas cosas y yo, pero pues me dio alegría y yo les dije, hola mamá, y mi mamá siguió hablando con unas señoras que habían ahí y no me prestó atención y a mí me dio como curiosidad. Cuando mi papá se levantó y me pasó por encima y no me miró, me dio
mucho miedo, porque yo decía en mi mente, uno no habla en la boca, sino todo es como si hablara con la mente. Y yo decía, yo estoy aquí, ¿por qué me trasladé aquí? Y mi cuerpo está allá. Ahora, ¿quién me va a despertar? Y empecé como a batallar con mis emociones. Me dio mucho miedo no poder despertar. Y yo, ahorita, ¿qué hago? Ayuda. Yo le hacía a mi mamá sí, pero no, ella no me miraba. Y eso me produjo mucho miedo, seguro de tanto yo gritar o batallar, no sé. Volví, desperté y desperté ahí en mi cuerpo, en el mueble. Me dio miedo, ya era la segunda vez. La primera fue con esas personas altas que miré, y la segunda pues ya no miré a ninguna persona, sino fue donde mis papás. Bueno, yo dije, seguro esto pasa. Yo hacía mis oraciones, el Padre Nuestro, y bueno, como a los 3 días después volví, me recosté y la misma historia. Volví, me trasladé por donde mis papás, y yo muy asustada, lo mismo, pero era lo mismo, volvíamos a lo mismo, a mirar las cosas antiguas, a mirar a mamá, a mirar a papá hasta con la misma ropa de esa época. Y yo, pero ¿por qué estuve acá? Y empecé otra vez a batallar conmigo misma, con ese miedo, porque yo decía, ¿quién me va a despertar? Yo seguro me voy a quedar aquí en este mundo y nadie va a saber que yo estoy acá, y pensarán que yo ya no estoy en el otro. Así yo me cuestionaba cuando me trasladaban para allá, y me daba ese miedo y ese miedo. Y volví, hasta de tanto así batallar con ese miedo, volví y despertaba. Y ya empezó el miedo más alto, ese miedo y todo eso. Empezaron ya a darme en esas pesadillas también de noche. Cuando yo estaba en todo este proceso, primero estaba en mi proceso de despertar espiritual. Segundo, apenas llevaba que como un mes o 2 mesecitos, no, como un mes y medio, estaba estudiando para ser terapeuta holística, y tenía mucho miedo con todas estas cosas. Empecé a cuestionarme si de pronto yo qué estaba haciendo mal, o qué estaba aprendiendo que no debía aprender, porque de un momento a otro empezaron todas estas cosas. Y empecé a contarle a mamá y a papá de lo que a mí me estaba pasando, porque quería que me ayudaran. Y ellos empezaron pues a buscar soluciones y a decir, mire hija, puedes hacer esto, ore esto. Yo hice lo que mis papás me dijeron que orara, pero volvían las pesadillas, y como no podía dormir en toda la noche, pues en las mañanas me recostaba, pero ya por más que yo ya me daba miedo, entonces no me recostaba, empezaba a hacer otra cosa, por más cansada que estuviera, porque me daba miedo que me trasladara allá, y yo con lágrimas en los ojos le dije a papá y a mamá que si yo me trasladaban otra vez para este mundo y yo no pudiera despertar, no hubiera quien me despertara, pues ahí seguro me iba a quedar. Y mi hermana la mayor estaba escuchando mi historia, que ella es bien dramática, dijo, no, busque ayuda, porque así muchas personas se mueren y dicen, les dio un ataque, y mentiras que quedaron por allá. Pues más miedo me dio. Y bueno, yo buscando ayuda por un lado, por el otro, oraba mucho. Y en eso hubo una clase que quiero que ustedes la tengan bien presente. Cuando yo empecé a estudiar lo de terapeuta holística, la profesora empezó a hablar de las energías y hablar de todo eso. Yo ya estaba que le hablaba de lo que a mí me estaba pasando, porque pues yo ya quería buscar como una solución, porque eso me estaba consumiendo tanto en las noches, tanto en las mañanas. Pero las pesadillas, bueno, ya como que eran llevaderas. Ya lo último, usted como que empieza es como acostumbrarse a que, bueno, sí, ya lo van a privar, sí, le da miedo, no va a decir que uno no le da miedo, sí, le da miedo, pero como que es más llevadero. Lo que yo casi ya no llevaba era lo que me daba en las mañanas, que era que yo salía como volando por ese túnel y me trasladaba a la casa. Me daba miedo que no pudiera despertar y quedara allá en ese limbo buscando quién sabe qué. Eso sí me daba mucho miedo. Empezó a consumirme más el miedo, porque yo dije, bueno, eso me da en las mañanas, ¿y qué tal que si me da en las noches? ¿Quién me va a despertar en la noche? En la noche es peor. Entonces yo vivía era con ese miedo, y yo dije, no, voy a decirle a mi maestra que me está pasando esto, que por favor, ¿cómo me puede ayudar? Y como mi Dios es tan lindo, la divinidad
es tan linda con uno que yo en mis oraciones le decía, Dios, Dios, ayúdeme, envíeme a las personas correctas, ¿qué hago? Mire, me está pasando esto y esto y esto. En una clase la profesora, mi maestra, estaba hablando de todas las energías, estaba hablando de los ataques energéticos, cómo se sentía y que todo eso y que ella también cuando era pequeña le daban muchos ataques energéticos y que fue un caos lo que ella vivió porque en ese entonces pues a ella la guió como, o no había tanto conocimiento de todas esas cosas tan maravillosas y tan bonitas que tenemos al alcance ahorita. Si tú tienes esas pesadillas o estás teniendo esos ataques energéticos o te estás despertando a las 11, 2, 3 de la mañana o no logras conseguir el sueño o te sientes cansada, este ejercicio que a mí me ayudó y me quitó definitivamente, a ti también te va a ayudar. Hoy lo voy a compartir porque yo sé qué es lo que se siente esa frustración, ese miedo al quedarte tú dormida y en el caso mío al quedarme dormida en la noche y al quedarme dormida en horas de la mañana. Con ese ejercicio que mi maestra me dio, no volví a tener esos ataques energéticos, pero también hubo otra cosa que a mí me ayudó. En ese entonces, mi hermana me había regalado un libro de metafísica de cumpleaños y yo estaba leyéndome ese libro. Hay algo muy bonito que yo siempre digo, que uno no escoge los libros lo escogen a uno y ella se había leído el libro de metafísica y le había parecido bueno y ella dijo, ve, coincide con lo que mi hermana le gusta y me lo regaló de cumpleaños. Y yo lo había leído y leí una parte del libro de metafísica que uno tiene el poder de decir, quiero esto, no quiero esto. Y ahí dice, no recuerdo muy bien esa frase, pero sí recuerdo que yo con lágrimas en los ojos, arrodillada, le dije a Dios, yo que no quería más lo que estaba viviendo, que no quería esas pesadillas, que no quería transportarme por allá en otros mundos o en, bueno, en este caso era en el mismo mundo mío porque era la casa de mis padres, que yo en el nombre de Dios no quería nada, o sea, así como decía el libro de metafísica, yo dije que en el nombre de Dios no quería nada, absolutamente nada de eso, que no quería vivir con ese miedo, de esas pesadillas, de eso. Y mire que fue algo muy maravilloso porque, ay, empecé también a colocarme el escudo de protección que ahorita se los enseño para que tú lo hagas en tu casa o si conoces a alguien que esté pasando por esa situación para que tú te lo compartas. Bueno, lo primero que hice fueron las palabras. Dije que en el nombre de Dios Padres yo no quería ni pesadillas, ni transportarme al mundo de mi madre, ni bueno, yo en el nombre de Dios dije que cancelaba todo eso, que Dios era amor, dije mi verdad, que Dios era amor y después empecé a colocarme el escudo. Cuando yo dije eso, después de que hice el ejercicio de que mi maestra nos había enseñado cómo protegernos tanto de noche, tanto de día, como a los 3 días volví y me recosté en el sillón, ya uno queda la verdad, yo vivía con ese miedo porque yo decía, si me recuesto y tantico hago esto, ¡fum! Era como si mi cuerpo, es como si una manguera te chupara y te jalara y tú te metes por ese túnel. Y sí, me recosté y otra vez. Pero esta vez yo ya había hecho lo que mi maestra me había enseñado y ya con el conocimiento de lo que yo había leído el libro de metafísica, dije que no quería eso, pero volví y salí de mi cuerpo, pero esta vez fue maravilloso, muy lindo, porque salí de mi cuerpo, pero salí a otro plano. No sé si era el cielo, no sé si era otra dimensión. Yo la verdad no tengo mucho conocimiento de estos temas, pero sí sé lo que viví, sé que sé también que no era un sueño. Y me transportaron a otro plano. Vuelvo y les digo, no sé si era el cielo, pero ese plano era todo amarillo. Era una ciudad amarilla. Las calles eran como un dorado escarchado. Habían edificios grandes y los edificios tenían pantallas, así como en la actualidad de nosotros tenían pantallas grandes. Y yo recuerdo que yo hacía así, pues a mirar a ver qué miraba en las pantallas, pero las imágenes se miraban borrosas. Escuchaba voces de mucha gente, pero no les entendía lo que decía. No me dio miedo, esa vez no me dio miedo. Yo solamente hacía observar y yo dije en mi mente, pero no miraba absolutamente nada. Yo en mi mente, ve, ahora estoy aquí.
Miraba las calles como cuando tú te subes en una montaña alta y tú estás mirando hacia abajo y miras una ciudad pero toda dorada. Así la miraba yo, miraba los edificios. Eso no me dio miedo, al contrario, me dio una paz, una tranquilidad ese momento que no quería como salir de una vez rápido, ¿no? Pero entonces yo dije en mi mente, bueno, ahora estoy aquí, ¿será que puedo despertar? Cuando yo dije, ¿será que puedo despertar? Yo dije, quiero despertar. ¡Fum! Desperté y yo miro otra vez mi casa y yo volví, cerré los ojos y yo dije, no, quiero otra vez. Y volví, o sea, eso vuelve y el túnel y como ¡fum! Y otra vez me llevaron a ese mundo maravilloso, ciudad. No sé si era un cielo, no sé si era otra dimensión, bueno, no sé. Volví, pero fue como otra vez tantico, miré y ¡fum! Otra vez. Ahí sí ya no dije ni despertar, automáticamente como que ¡fum! Otra vez, ¡fum! Caiga su cuerpo. Y yo miré y sentí una paz, una tranquilidad. Y desde ese día nunca jamás en mi vida volví ni a tener pesadillas, ni a transportarme ni por donde mis papás, ni para ese otro mundo. Nunca jamás se acabaron. Pero eso sí, todos los días hago mi escudo que ahorita te los voy a enseñar para que ustedes los puedan hacer en su casa, para que ustedes le enseñen a sus hijos y los hagan a la hora de acostarse o a la hora que se levanta también lo pueden hacer. El ejercicio es el siguiente. Con tu mano derecha la vas a encuñar así, la llevas a la pelvis y vas a decir lo siguiente. Activo mi escudo de protección, de contención y de invisibilidad. Lo llevas aquí en tu tallo cerebral, te devuelves, te devuelves, te devuelves, vuelves a la pelvis y te sueltas y vuelve y dices lo mismo. Lleva tus manos a tu pelvis y dice, activo mi escudo de protección, de contención y de invisibilidad. Vuelves, vuelves, vuelves y te suelta. Lo hace por 3 veces y listo. Lo puedes hacer en horas de la noche o cuando te levantes, vuelve y activas tu escudo de protección. A mí este ejercicio, la verdad, me ayudó bastante. No volví a tener jamás pesadillas. Las personas que hemos tenido esas pesadillas, sé que se siente a la hora de uno dormir, ese miedo frustrante del que si vas a despertar o no vas a despertar, es un miedo terrible. Por eso te estoy compartiendo este ejercicio que es bien poderoso, que a mí me ayudó y a ti también te va a ayudar. Y recuerde, si tienes la posibilidad, también puedes comprarte el libro de metafísica. Hay unas herramientas para que tú digas, porque tú tienes el poder de decir, quiero esto o esto no lo quiero. Yo complementé las dos cosas con este ejercicio y con el poder de decir, yo no quiero más pesadillas, no quiero trasladarme a otros mundos, bueno, en el mundo de allá de la antigüedad de mis padres, porque eso me producía miedo. Yo dije esas palabras con mucha fe, me arrodillé y eso sí, desde que mi maestra empezó a enseñarme este escudo de protección, yo lo hago todos los días, todas las noches lo hago y inclusive mi hija también de un tiempo para acá había empezado a tener sueños, sueños donde les daba miedo y todas las noches les enseñé este escudo para que ellos hicieran su oración, su Padre Nuestro y activaran este escudo de protección y de invisibilidad para que empecemos a cuidarnos de estos ataques energéticos. A mí me ayudó, a ti también te va a ayudar. Hasta pronto, espero que este hermoso video te haya servido de algo y puedas poner en práctica este hermoso ejercicio. Recuerde, si funciona este ejercicio, en mí ha funcionado, en mis hijos, en ti también te funciona, pero siempre de la mano de Dios. Hasta pronto.